Ok, la parashá de esta semana, continuamos con la historia de Yosef. La parashá Miketz se encuentra en Bereshit, capítulo 41 hasta el capítulo 44, 17. Y la Haftará, bueno, la tenemos en el libro de Sejarías, como la leímos ahora. Miketz significa al cabo, al final. Un pequeño resumen de esta parashá. Ya Yosef fue vendido a Egipto. Ahí fue preso después que lo acusaron falsamente, la esposa de Potifar, y después de 12 años preso, surgen los sueños del faraón. El jefe de coperos que se había olvidado de Yosef se recordó de él y lo mandan a llamar. Yosef interpreta los sueños de faraón. Yosef, producto de esto, es nombrado virrey de Egipto. Se implementa un plan de financiero y de salvación de Yosef en Egipto. Luego, Yosef se casa, tiene a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Viene después el hambre y azota Egipto. Entonces Jacob manda a sus hijos a buscar comida a Egipto. Los hermanos de Yosef se inclinan ante él y él los trata de manera dura, prueba sus corazones, luego los manda de regreso a donde su papá, se queda Simón con él, Simón. Los hermanos regresan, hablan con Jacob y Jacob accede a enviar a Binyamin. Todos regresan a Canaán, acusan ahora a Binyamin, lo encarcelan y viene Yehudá, intercede por Yosef y por todos sus hermanos. Esta es una historia apasionante que nos habla no solamente de lo que estaba sucediendo en esa época, nos habla proféticamente de lo que iba a suceder en el futuro, nos revela a Mashiach y también tiene muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida en el día de hoy. Sí, esta parachá, al igual que las demás, es interesante porque es la bendita palabra del Señor que se nos revela. Pero en esta parachá vamos a ver como la segunda etapa de la vida de Joseph y cómo va a mostrarse los sueños que él había tenido, que en realidad son los sueños de Dios en el cumplimiento del propósito del Eterno. Y vamos a ver cómo cambia la vida de Joseph de sufrimiento a una vida, como dice una canción, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, de gozo. Y vemos entonces que comienza a mostrarse el cumplimiento del propósito de Dios en Israel. Amén. Y el proceso que vive Yosef, podemos sentirnos identificados todos nosotros. Yosef sabía que Hashem tenía control de todas las cosas, que todas las cosas ayudaban para bien y con esa mentalidad él pudo enfrentar todo este proceso de manera exitosa. Él fue amado por su papá, pero odiado por sus hermanos, que lo vendieron, que lo colocaron en el pozo queriéndolo matar, pero al final lo vendieron y pasó a la esclavitud. Estando en Egipto, él fue mayordomo, pero luego fue preso. De preso se convirtió en intérprete de sueños ahí en la cárcel, por lo cual sale de la cautividad a la libertad, le da la interpretación a Faraón y pasa de la interpretación a la promoción. Luego, de uniforme de preso a vestiduras reales, de intérprete de sueños a sabio financiero y de odiado a amado por sus hermanos, por Egipto mismo, por el Faraón. Y entonces, bueno, si estudiamos en detalle este proceso, eso nos va a servir mucho para el proceso que individualmente cada uno de nosotros estamos viviendo. Y comienza la parashá diciendo, Y sucedió al cabo de 2 años completos. El faraón estaba soñando. Y he aquí que estaba parado sobre el río. Cuando he aquí que del río subían 7 vacas hermosas de aspecto y robustas de carne, que pastaban en los juncales. amén. Tenemos que entender lo siguiente. Todos nosotros estamos viviendo procesos y los procesos no son para siempre. Todo tiene un tiempo determinado por el Eterno. En el libro de Proverbios 14:13 dice
que en todo dolor hay provecho. Y en el libro de Job se habla de que él puso fin a las tinieblas. Entonces, todas las situaciones que estamos atravesando, no nos desesperemos. Dice Ebrija que tenemos que poner nuestra mirada en el mundo venidero porque todas las aflicciones que estamos viviendo son pasajeras. Esa es la visión que nosotros debemos tener día tras día. Y mientras estamos viviendo, allí podemos ver algo interesante. Una vez que Joseph le interpreta el sueño al copero, hay una muestra del deseo que el propósito del Señor se cumpla cuando le dice al copero, no te olvides de mí cuando estés delante del faraón. No solamente porque tenía prisa de salir de la aflicción y de la cárcel, sino que él sabía que era necesario cumplir el plan y el propósito de Dios. Nosotros debemos tener conciencia de eso, porque si no la tenemos, pudiésemos estar atrasando el cumplimiento del propósito del Señor. Sin embargo, los sabios dicen que Joseph erró al poner su confianza en el copero, al esperar que a través de que no se olvidara él de su situación y que mediara ante Faraón, y por eso dicen que se retrasó su salida de la cárcel por 2 años más, ¿no? Por lo tanto, Dios es fiel y todo ser humano tiene brazo de carne y es propenso a ser inconstante y a no cumplir con sus acuerdos. Y efectivamente el copero se olvidó de Joseph por esos 2 años. Fíjense que aquí dice que Faraón estaba parado sobre el río. Sabemos que el río Nilo representa la deidad máxima en Egipto porque del río Nilo venía la prosperidad o podía venir el hambre. Por lo tanto, el río Nilo representa la deidad de Egipto y Faraón estaba sobre el río Nilo. Y los paganos tienen esta mentalidad. Están sobre sus dioses. Los alimentan, los pasean, los atienden, porque son dioses que tienen ojos y no ven, y tienen manos y no palpan. Sin embargo, vemos que los justos, como Jacob, Dios está sobre nosotros. Porque Jacob se acostó y soñó y hay aquí una escalera que subía hasta el cielo y Dios estaba en el cielo, arriba. Entonces, nosotros tenemos que tener una posición de humildad y Dios está sobre nosotros, a diferencia de las personas en el mundo que sin tener ningún compromiso, por ejemplo, los santeros le pagan al brujo para que sus santos falsos le concedan sus deseos. O sea que casi que Dios, los dioses esos falsos son como empleados de ellos. Bueno, ahí vemos la diferencia entre las personas del mundo y y el pueblo de Israel. Ahí vemos que tienes remarcado la palabra 7 vacas hermosas. ¿Qué representa eso? Bueno, representan la gracia de Dios, porque fíjense que Hashem le muestra este sueño a Faraón, y cuando Hashem se nos revela, así sea en este caso de una manera oculta, eso es por su gracia, eso es por su misericordia. Posteriormente, Joseph le da la interpretación, pero cada vez que Dios se acerca a nosotros y nos habla de las diferentes formas, nos habla con la creación, nos habla a través de la escritura, de los profetas, y hoy en día nos habla a través del Hijo. Eso es una muestra de la misericordia de Hashem. Ahí en el río Nilo, esa palabra Hayor, también significa canal, y entonces los egipcios agarraban, construían canales que iban del río Nilo hacia las tierras y de esa manera irrigaban toda la tierra y todo esto. Sigue diciendo la parashá. Y sucedió al cabo de 2 años completos, el faraón... No, perdón, es que ahí lo repetí por una cuestión de números. Olvídense de esos números, seguimos adelante, ahora sí. De pronto otras 7 vacas subían tras ella del río, malas de aspecto y magras de carne, y permanecían de pie junto a las vacas en la orilla del río. Se comieron las vacas malas de aspecto y magras de carne a las 7 vacas hermosas de aspecto y robustas,
Y se despertó el faraón. Y luego tiene un sueño similar, pero ahora son con espigas de grano que florecen y las espigas flacas y marchitas se absorben a las espigas sanas y llenas. Y entonces se despierta el faraón de ese sueño y se despierta agitado, ¿no? En espíritu. Entonces manda a llamar a todos los brujos, a los nigromantes de Egipto, a todos los sabios. Imagínense él como estaba rodeado de la élite de la ciencia y del misticismo y el ocultismo de la época. Pero ninguno de ellos le podía interpretar el sueño, porque el código para descifrar ese sueño es nuestro Mesías Yeshua. Por eso oramos, Señor, tú eres el único intermediario entre Dios y los cielos, entre Hashem y, los cielos, y nosotros. Yeshua es el único. Si no poseemos ese código, no podemos interpretar el mensaje de Dios. Y es ahí donde entonces el jefe de los coperos se recuerda de lo que había hecho Joseph cuando él tuvo su propio sueño. Amén. Entonces, el jefe de coperos se recuerda de Joseph después de 2 años, pero muy convenientemente. Se recuerda de Joseph, ¿por qué? ¿Porque estaba preocupado por él? No, porque en este momento le era conveniente. Salió de la cárcel, obtuvo lo que quería y se olvidó de Joseph. En este momento tenía la oportunidad de quedar bien delante del faraón. Todos los nigromantes y los sabios estaban ya, digamos que en un segundo plano para faraón. Y el jefe de coperos vio una oportunidad y habla como muy humildemente, pero con una doble intención al faraón. Luego continúa diciendo que el faraón se había encolerizado con su sirviente, entonces empieza a contar su historia de cómo él llegó a la cárcel y después cómo Joseph le interpretó los sueños y efectivamente se cumplieron esos sueños. Y fíjense que posteriormente, él, ¿cómo se refiere al faraón de Joseph? Dice, y allí con nosotros había un joven, hebreo y esclavo del carnicero, ¿no? Dice la tradición oral, dice Rashi, uno de los comentaristas más importantes de la Torá, que malditos son los impíos, porque nunca hacen una bondad a fondo. Cuando mencionan a Joseph como joven, lo están mencionando de una manera despectiva, porque él quería quedar bien delante de Faraón utilizando a Joseph, pero que Joseph no fuera a subir mucho ahí al respecto. Cuando habla de un muchacho, está hablando de, sabemos que los jóvenes a veces por falta de experiencia son imprudentes y no son adecuados para darle un cargo de mucha responsabilidad, no tienen la experiencia. Cuando habla de un hebreo, está hablando de una persona extranjera que ni siquiera puede y sabe hablar el idioma de ese pueblo. Y luego cuando dice un esclavo, por la ley de Egipto, ningún esclavo puede convertirse en un gobernante. En muchos de nuestros países solamente puede aspirar a la presidencia de la República una persona que haya nacido en ese país y que tenga tanta edad y todo eso. Es lo mismo en el día de hoy. Entonces, cuando él lo describe de esta manera, lo está haciendo de una manera despectiva. O sea, le está contando su experiencia al faraón para tratar de conseguir provecho para él. Y puede pasarnos a nosotros en la vida de esta manera, pero sabemos que el Eterno tiene el control de todas las cosas. Necesitamos aprender eso y confiar en el Señor, porque aunque piensen mal contra nosotros, Él cambiará esa circunstancia y hará que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros conforme al llamado que Él nos ha hecho. Entonces Joseph va delante de Faraón, lo ponen, lo visten de una manera adecuada y Faraón le dice que había escuchado de que él interpretaba los sueños y Joseph pudo haber tenido una actitud, digamos que
para sacar provecho personal. Sin embargo, Joseph no dejó, no se dejó empalagar por las palabras de el faraón y le respondió que la interpretación está más allá de él, que toda esa interpretación viene de Dios y le dio la gloria al Eterno. Y cuando le damos la gloria al Eterno, el Eterno nos honra a nosotros. Otro tips importante es que él le dice que la respuesta que Dios le va a dar a Faraón va a generar paz en su corazón. Entonces, cuando nosotros no tenemos paz en nuestro corazón, tenemos que tener cuidado de las cosas y de las decisiones que tomamos. A veces tenemos un plan, y no oramos, no tenemos paz y nos va mal. A veces oramos y no tenemos paz. A veces el Señor nos habla y una de las maneras como nosotros podemos verificar que lo que nos esté diciendo venga de Él es esa paz que va más allá de todo entendimiento. Sí, dice la Escritura que lo que no procede de fe es pecado y la fe trae consigo la paz, la tranquilidad, la serenidad y la seguridad de que el Señor está con nosotros y nos va a llevar a cumplir ese propósito que no es nuestro, sino que Él lo coloca en nosotros. Es interesante analizar que de los sueños que tuvo José no eran los sueños de José, sino los sueños del Eterno para cumplirlo en José, con el propósito de proteger al pueblo que el Señor había escogido para mostrar su gloria. De esa manera el Señor nos ha escogido a nosotros también para que seamos luz. Así que debemos tener confianza, seguridad y buscar la paz y seguirla. Amén. Fíjense que los planes de Dios son totalmente diferentes a los planes del mundo. Cuando Adán pecó, Dios lo sacó del Edén, le dio una promesa y lo mandó a trabajar la tierra. Ahora tenía que trabajar y con el sudor de su frente ganar el pan de cada día. Nosotros tenemos que dedicarnos al estudio de la Torah. Ya no estamos en la presencia directamente del Eterno. Tenemos que fajarnos ahí para estudiar la Torah, para estudiar el hebreo, para orar, meditar todas las mañanas, hacer reflexiones, buscar entre hermanos los diferentes dones. Pero el sueño del mundo es totalmente diferente. Aquí, en el sueño de Joseph, él estaba en un campo, trabajando el campo, buscando gavilla, y ahí se desarrolló su sueño. Pero en el sueño de Faraón, veía que salían unas vacas hermosísimas del río. El mundo siempre va a querer esclavizarnos y pintarnos como si fueran muy piadosos con nosotros. Los sistemas comunistas que hoy en día están pululando por toda América Latina, en mi país Venezuela y en otros países, y que están tratando de conquistar los Estados Unidos, tratan de venderte una utopía, tratan de aparentar que están preocupados por ti, pero lo que están haciendo es esclavizándote por un plato de comida, que vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, te empiezan a regalar dinero, la gente deja de trabajar, pero al final nada de eso es gratis. Después viene la inflación, después viene la escasez, y todo esto nos va a llevar al final a que dependamos del papá gobierno, el papá sobreprotector, que lo único que realmente quiere hacer no es esclavizarnos. El gobierno está preocupado por los inmigrantes, mentira, no está preocupado por los inmigrantes. Lo que quiere hacer una masa de personas para chantajearlas, para que voten por él, para mantenerse perpetuamente en el gobierno y después esclavizarlo. Entonces, el sueño de Faraón es ese. Mira, te tengo aquí con un plato de comida. Fíjense que nosotros estábamos en el desierto y todavía estábamos con Egipto aquí en la mente. Y queríamos regresarnos porque nos recordábamos de la comida, La cebolla, los pueros, los ajos. de todas esas cosas. Y resulta que el Señor nos estaba conduciendo a la libertad verdadera y nos acababa de sacar de la esclavitud. No, y hay algo interesante. Este tipo de sistemas matan la creatividad y la productividad que Hashem ha puesto en cada uno de nosotros, porque el Señor nos da ideas creativas para el progreso, para hacer las cosas bien, pero estos sistemas esclavistas como el de Faraón te aprisionan, te oprimen para que estés sometido a una línea de pensamiento
que no te deje adorar al único Dios verdadero. Sí, te callan en las redes sociales, tú no puedes pronunciar esto, o sea, todos lo llevan, pero bueno, pues. Entonces, el sueño de Yosef es nuestro sueño. El sueño de Faraón es el sueño del mundo. Y por eso celebramos Hanukkah para no dejarnos absorber por el mundo. Este, bueno, termina de contarles el sueño a Yosef, él despierta y Yosef interpreta el sueño. Este, Fíjense que es interesante, no les voy a mostrar mucha gematria, pero la palabra 7 espigas tiene la misma gematria que Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, que vale 391 más 358 más 363 da 754. Y cuando habla de 7 espigas, está hablando de alguna manera proféticamente de lo que va a suceder en un futuro a través de la obra de Yeshua HaMashiach y lo que está sucediendo hoy en día en nuestros corazones. Viene luego y dice, y tragaron las espigas de grano flacas a las 7 espigas buenas. Dije esto a los nigromantes, mas ninguno me lo explica. Esa expresión también vale 754. Entonces, ¿cómo un nigromante, como un brujo, como un mago, como un pagano, como un idólatra va a tener una revelación si no tiene la llave que es Yeshua HaMashiach en su corazón, el Ruach HaKodesh? Entonces, no lo puede tener. Es imposible. ¿Y qué dice 1 Corintios 3:19, Carlito? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por lo tanto, ellos no podían tener la interpretación. Pero Yosef sí le dio la interpretación al faraón, dijo que los dos sueños eran uno solo y que hablaban de 7 años de hambre, 7 años de abundancia. Ya va, déjame conectarla a la electricidad. Aquí está. Si alguno de ustedes tiene algo que añadir, por favor, compartirlo. Así nos edificamos mutuamente. Ahí Orley tiene micrófono. Ok. Dice que vendrán años de hambruna tras ellos y será olvidada toda la abundancia de la tierra y asolará la hambruna a la tierra. Y posteriormente dice que ¿qué es lo que tiene que hacer el faraón? Procure ahora el faraón un hombre entendedor y sabio y desígnelo a cargo de la tierra de Egipto. Entonces, el Señor, junto con la sabiduría, nos da la capacidad de interpretarla y de entenderla, comprenderla. Y esto es muy importante. Dicen los sabios con respecto a esto que, y cito un midrash, ¿no?, de la tradición oral, una persona comprensiva, que en hebreo se dice nabón, es aquella que puede deducir una cosa de otra. Un sabio, jaján, es aquel que posee sabiduría. Una persona comprensiva que no es sabia es como un guerrero poderoso que está desarmado. Un sabio que no es comprensivo, que no tiene entendimiento, es como un debilucho con armamentos. Un nabón y un jaján es un guerrero fuerte y bien armado, dice el Midrash. Por eso en la fiesta de Sukkot tenemos 4 elementos que nosotros tradicionalmente, bueno, lo dice la Torá, tenemos, y algunos de esos elementos hablan de las diferentes características. Los que no tienen sabor ni tienen olor son los que no tienen Torá ni la cumplen. Y los que tienen sabor pero no tienen olor, y los que tienen olor pero no tienen sabor, es una combinación donde siempre falta o la comprensión o la sabiduría. Pero los que tienen olor y los que tienen sabor son como Yosef, que así como Dios le dio la interpretación del sueño, también le dio la solución al problema. Entonces nosotros debemos ser personas que no simplemente nos sepamos la Torá de memoria o sepamos mucha teoría,
sino que junto con esa información que Dios va almacenando en nuestros corazones, que nos ayude a procesar para saber cómo manejar nuestra relación marital, cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar con el vecino, cómo prosperar en los negocios, honrando al Señor, que es esa combinación entre el conocimiento y la manera de aplicar ese conocimiento. Posteriormente, Faraón le dice a Yosef le dice, bueno, ponga un hombre sabio y que tenga entendimiento. Entonces dice, bueno, ¿quién más que tú? Que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Se quita el anillo y le coloca el anillo a Yosef, delegando en él toda autoridad. Fíjese que esa palabra anillo es que es al staff, tabaet, tabaeto. Y cuando sumamos el valor de cada una de esas letras, nos da 888, que es la gematria de Yeshua en griego. Por lo tanto, el faraón, que es el máximo gobernante del mundo conocido en ese momento, en realidad le da todo el poder a Yosef, y Yosef es el que realmente manda. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar conscientes. Aquí, ¿quién manda? ¿Biden? Bueno, sabemos que no, porque hay personas, otros poderes por detrás de Biden superiores a él que mandan por encima de él. Hay cosas que se llaman el Estado profundo, hay las grandes corporaciones, el, eh, todos los planes del nuevo orden mundial, todo ese tipo de cosas. Pero al final, quien realmente está mandando por encima de todos los planes perversos del mundo es Yeshua. Nunca, nunca nos desesperancemos ni perdamos esa verdad de nuestra mente. Porque nos preocupamos, mira, ahora aprobaron el aborto, la ideología de género, mira estas leyes, ahora tal aquello, lo otro, el comunismo, esto, aquello, lo otro. Tranquilo, por encima de eso, realmente Yeshua, Dios es soberano y es el que tiene el verdadero gobierno sobre la tierra. Y dijo el No, faraón. no, ya eso lo vimos. Este, Vamos, para no leerlo todo, porque no tenemos tanto tiempo, el faraón no solamente le dio toda la autoridad a Yosef, sino que le puso un nuevo nombre, Safat Paneah. ¿Alguien sabe qué significa Safat Paneah? No, pero mi amor, muy bien. El decodificador de código o el que explica las cosas ocultas. Y fíjense que Yosef, que es una figura mesiánica, porque es ese siervo justo, sufriente, que al final provee vida a todo el mundo conocido en esa época y a su propia familia, este, termina siendo vestido de egipcio, termina siéndole colocado un nombre no hebreo, que ese nombre habla de Yeshua HaMashiach, que es el verdadero, el que verdaderamente revela todas las cosas ocultas, porque en él está toda la sabiduría. Y de esta manera podemos entender hoy en día por qué a Yeshua se le ha dado un nombre griego y por qué Dios ha permitido que la Iglesia Católica y posteriormente el cristianismo todavía le mantenga unas vestiduras romanas, porque eso era necesario. Si vemos más adelante en la historia, Yosef, cuando vienen sus hermanos, él no lo reconocen, porque habla otro idioma, porque está vestido de una manera diferente, porque tiene otro nombre y no lo reconocen. Pero él se oculta en la maldad de ellos, de sus hermanos. Dios vino a este mundo y se puso un traje de carne y sangre y oculta la luz y la plenitud de la deidad en ese traje por la maldad del mundo. Pero a su debido tiempo,
él se rebeló, tanto Yosef como Yeshua. ¿Y cuál es ese tiempo? Cuando ya preparó todas las cosas, cuando ya preparó todo el corazón de sus hermanos para que verdaderamente procedieran al arrepentimiento. Y es ahí cuando entonces él se revela. Si se revela antes de tiempo, los hermanos no proceden al arrepentimiento y no viene la reconciliación. Es interesante también ver allí cómo el sistema viste externamente a Joseph, de la cultura, le cambia el nombre, le da una esposa, eh, y Faraón trata de dominar a Joseph de esa manera, pero en su ser interior, él estaba de una sola pieza comprometido con el propósito del Eterno. O sea, no se postró, no se quebró, se mantuvo en santidad, se mantuvo en pureza. Y cuando estábamos conversando en el estudio que hacemos en la mañana, estábamos comentando acerca de la importancia que tiene el discipulado que Joseph le hacía a Faraón en sus reuniones de gabinete, pero cómo Joseph se gana a su esposa para la fe en el Eterno, Es, sin doblegarse al sistema. es correcto, porque ahorita vamos a entrar en el punto de la fructificación de Yosef a través del nacimiento de sus dos hijos. Y el Señor nos ha enseñado hasta el día de hoy que bendigamos a nuestros hijos como Efraín y Menashe. Y ahorita vamos a estudiar eso un poquito más en profundidad para que comprendamos y seamos conscientes cada vez que bendigamos a nuestros hijos del profundo significado que tiene esta orden, instrucción que el Señor nos dio. Indudablemente que Yosef no se iba a casar con una mujer pagana. Yosef era un hombre justo de una sola pieza y evidentemente tuvo que haberle predicado y tuvo que haberla llevado a los pies del Eterno, al punto. ¿Por qué sabemos ese tipo de cosas? Bueno, sus hijos, a diferencia de la mayoría de los hijos de nuestros patriarcas, no tuvieron conflictos ni problemas entre ellos mismos, aunque se cambió la primogenitura del mayor por el menor. También sabemos que ellos fueron, no se narra en la Torá que nunca tuvieron problemas, como Caín, Abel, como Ismael y Isaac, como Jacob y Esaf. Nunca tuvieron problemas y son un ejemplo para nuestro pueblo, al punto de que Hashem multiplicó la tribu de Joseph en dos, que se convirtieron en la tribu de Efraín y Menashe. Entonces sabemos que, por supuesto, para criar unos hijos de esa manera, tienen que haber trabajado en conjunto, como hoy en día trabajamos en conjunto Marlene y yo, como los Soler trabajan en conjunto y como cada uno de nuestras familias trabajamos para llevar a nuestros hijos por el camino correcto. Entonces sabemos que Osnat realmente se convirtió al Dios de Israel. Y posteriormente, Joseph, bueno, ya tenía 30 años, él fue vendido a Egipto cuando tenía 17 años, habían pasado 13 años y él salió a recorrer toda la tierra y posteriormente ejecuta el plan que Dios le había revelado. Este, Vamos a ir avanzando y llegamos aquí al final del capítulo 41 que dice: Y a Joseph le nacieron dos hijos antes que comenzara el año del hambre, que le dio a luz Osnat, hija de Potifera, jefe de On, y llamó Joseph al nombre del primogénito Manashe, pues me ha hecho olvidar Dios todas mis penurias y toda la familia de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, pues me ha hecho fructífero Dios en la tierra de mi sufrimiento. Yeshua HaMashiach en griego tiene un valor de 2368, no por casualidad el mismo año que nació Moshe. Si ustedes buscan en la literatura ortodoxa y buscan el año de nacimiento de Moshe, nació el 2368 desde la creación de Adán. Y eso que está en amarillo tiene el valor de 2368 que es Jesús Cristo, y llamó Joseph el nombre del primogénito Menashe, pues me ha hecho olvidar. Pero hay como una contradicción aquí, porque si Joseph le pone el nombre a su hijo primogénito, porque Dios le ha hecho olvidar la casa de su padre, es como que fuera un hijo ingrato. Yo nunca había entendido eso hasta que conseguí un comentario que
en una Torá que yo tengo que se llama La Voz de la Torá, del rabino Monk, que hace un comentario al respecto. Fíjese que la palabra que dice ahí olvidar es la palabra nashani. Y el rabino Monk dice lo siguiente: es así como se traduce tradicionalmente la palabra nashani, pero ¿quién no se sentiría indignado ante semejante actitud? Pues según esto, Yosef no es más que un hombre sin corazón y un hijo ingrato, que se olvidó de su padre y de sus hermanos. Por eso debemos recordar que el verbo nació no significa solamente olvidar, sino que también significa ser acreedor, el dueño de la deuda, porque sus hermanos quedaron siendo deudores para él. Y esto nos habla entonces podemos leerlo de nuevo el versículo diciendo, y llamó Yosef el nombre de primogénito Menashe, pues me ha hecho acreedor Dios de todas mis penurias y toda la familia de mi padre. Como Yosef representa a Yeshua, representa a Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente, sabemos que Yeshua sufrió muchas penurias y todos nosotros somos deudores al Padre. Pero en Colosenses se nos dice que Él compró la deuda que nosotros teníamos con el Padre y se hizo dueño de la deuda. ¿Y qué hizo después? Me ha hecho acreedor Dios. Ok, el versículo. Y cuando ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. Por eso es que esto, Menashe, es una revelación profética de que Yeshua pagó por todos nuestros pecados y los clavó en la cruz, ya no tenemos deuda con el Eterno. Entonces, cuando bendecimos a nuestros hijos, que el Señor te haga como Menashe, le estamos diciendo que el Señor perdone todos tus pecados y los clave en la cruz y que tú seas consciente de eso y seas agradecido y eso cambie tu vida por completo. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos cuando lo bendecimos así. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, pues me ha hecho fructífero Dios en la tierra de mi sufrimiento. Ok. Nosotros podemos conectar la Tanaj, la Torah, con el Nuevo Testamento, con el Brit Hadashah, como con la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego de la Torah. Entonces yo busqué en la Septuaginta esta palabra fructífero y encontré que está identificada con el número Strong del diccionario Strong 837 y que es la palabra griega auxan. Esa palabra significa hacer crecer, agrandar y aumentar. Luego me fui al Brit Hadashah. Les estoy diciendo todo esto porque son herramientas que está al alcance de todos nosotros, para que ustedes también lo hagan. Es una invitación. Me fui al Brit Hadashah, busqué esa palabra, en qué versículos aparecía y la encontré en varios versículos. Voy a citar algunos solamente. El primero es 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando Amén. estamos bendiciendo, amén, cuando estamos bendiciendo a nuestros hijos como a Efraín, le estamos profetizando y estamos declarando que ellos van a ser fructíferos. ¿Y cómo van a ser fructíferos? Creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Que no se nos olvide esto cada vez que extendamos nuestras manos para bendecirlo. Y también en Efesios 4:15 dice: antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en Cristo. Entonces, tanto el versículo anterior, que habla de un crecimiento en calidad, no tanto en cantidad, como este versículo también habla que crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida, en el cuerpo, en alma, en espíritu. Está hablando de un crecimiento de calidad, pero ¿cómo? En verdad y en amor. Nosotros podemos decir muchas verdades, pero si no las decimos en amor,
no vamos a causar crecimiento en la persona, transformación ni cambio, sino que más bien los vamos a herir y eso va a ser un problema. Pero cuando nosotros decimos la verdad y la decimos en amor, entonces Yeshua nos permite crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Luego dice el libro de Efesios, ahí está también esa palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queremos que nuestros hijos y nosotros mismos crezcamos como un templo santo en el Señor, en nuestro ser interior primero, antes, para poder ser luz al mundo, tenemos que tener luz interiormente. Y fíjense que en la Torá se relaciona no solamente a Efraín con con la fructificación, con el crecimiento, sino se relaciona, como dice en Bereshit 48:19, cuando Jacob fue a bendecir a Efraín y Manasés y cruzó los brazos y transfirió la primogenitura al hijo menor, a Efraín, le dijo, bueno, mira, no te preocupes, José se molestó, le dijo, no te preocupes, que Manasés le va a ir bien, todo eso, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser Melos Hagoín, que es plenitud de gentiles. ¿Y qué significa eso de que la descendencia llegará a ser plenitud de gentiles? Bueno, la plenitud parte de dónde? De donde lo que dice Juan 1:16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Nosotros representamos las 10 tribus perdidas de Israel, comandadas por Efraín, y de la plenitud del Eterno. Por su gracia se nos ha revelado Mashiach, y hoy en día estamos de regreso a casa y también tratando de ser luz para nuestros hermanos judíos que tienen un concepto claro de Mashiach, pero no reconocen que es Yeshua. En Romanos 11:25, ¿qué se nos dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok. La plenitud de los gentiles habla de la madurez. Habla de cantidad, pero más que cantidad, habla de calidad. En la medida que nosotros maduremos y tengamos la plenitud de Yeshua habitando en nuestro corazón por su gracia, entonces vamos a poder llevar el mensaje tanto a nuestros hermanos cristianos con respecto a la vigencia de la Torá y la correcta interpretación, como a nuestros hermanos judíos que no han reconocido a Yeshua HaMashiach. Y en ese momento, cuando estemos verdaderamente maduros, es que vamos a acelerar la venida de Mashiach y todo Israel será salvo. Así que vamos a concluir aquí y porque la parashá tiene mucho material, pero yo creo que este mensaje es importante. Yosef representa a Yeshua y él es el acreedor de nuestras deudas y él es el que nos permite fructificar. Seamos como Efraín y Menashe, esa doble porción de la primogenitura que fue dada a Yosef. Vamos entonces a orar y hacer la bendición arónica. No sé si, ok, puedes orar, Carlito. Ah, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Adelante, Iván. No. No, porque Mixi no te va a escuchar si no tienes el micrófono. No, les quería decir que haciendo un análisis al trayecto de la enseñanza del día de hoy, empieza usted con esa diapositiva, ¿verdad? Que dice todo el tiempo malo en la primera etapa de la vida de José y después todo el tiempo de abundancia. Sin embargo, puedo percibir que él siempre fue el mismo, porque dice la palabra de Dios que el que no puede con poco, no puede con mucho. Y muchos Amén. de nosotros le pedimos al Señor muchas cosas, pero en lo poco que tenemos, no nos conducimos de la manera correcta, no nos conducimos con integridad. Y entonces cuando hay mancha, no hay transparencia y no permitimos que a través de nosotros Él pueda manifestarse.
Entonces, él fue manifiesto en la vida de Joseph a consecuencia de su integridad, ¿verdad? Y no solamente eso, sino pensar nosotros como padres, cómo a través de esa vida de integridad derramamos una bendición natural a nuestros hijos, que mire cómo termina por descender en los hijos de José. Es decir, que él no aparece en las 12 tribus, pero sí aparece Efraín y Manasés. Y eso creo que nosotros deberíamos de guardarlo como un pensamiento en nuestro diario vivir, entendiendo lo que decía el pastor, que el propósito no es para nosotros, sino el propósito es Yeshua. Cómo nosotros estamos funcionando en nuestras vidas para que ese propósito se realice. O cuánto nosotros estamos obstaculizando para que ese mismo propósito se detenga. Amén, amén. Gracias por completar el mensaje, Iván. No sé